empezando a cambiar. Ese famoso techo de cristal que ha impedido el desarrollo de las mujeres en igualdad de condiciones en el país está empezando a quebrar de a poquito. Y el hecho de que ella sea la primera presidenta del Banco Central es una demostración clara de ese fenómeno que estamos observando. Pero al mismo tiempo estamos viendo que va a haber una primera ministra del Interior mujer, estamos viendo cambios que son muy simbólicos por una parte, pero que también son reales en otras dimensiones. Pero todos estamos conscientes de que no es suficiente. Déjenme dar solo un dato para mostrar la insuficiencia de esto, entre muchos datos que uno podría dar. Hoy día en educación superior, el 54% de la matrícula es mujer. Dominan la educación superior, pero en el área de la tecnología, que es tal vez el área más dinámica del futuro, solo el 19% son mujeres. Y es difícil de explicar eso por preferencias, ¿cómo la llamaría una economista, digamos? Preferencias reveladas o alguna preferencia especial, sino que probablemente son sesgos inadvertidos que siguen ocurriendo en la sociedad chilena. Por eso que a nosotros nos alegra enormemente en el Día de la Mujer tener hoy día la presencia de Rosana. Agradecemos su convicción para venir tan lejos, además, en un momento que de país, de mucha complicación macroeconómica en el mundo. Hoy día estaba leyendo que el precio WTI estaba subiendo 3,3% en la mañana, acercándose a los $123. La presión inflacionaria y los desafíos para el Banco Central que esto significa son indudablemente muy grandes, pero yo pongo todas las manos al fuego por Rosana. Sé que va a poder lidiar con estos fenómenos macroeconómicos muy bien, así que el país está desde el punto de vista macroeconómico del Banco Central en muy buenas manos. Su trayectoria de alguna manera lo revela. Yo debo confesar que he trabajado en el pasado en distintas cosas con Rosana, hemos participado en comisiones juntos, hemos peleado, pero al final siempre nos hemos puesto en la buena y hemos logrado cosas, creo yo, en conjunto bien importantes. Algunas de esas cosas se convirtieron en algunos momentos en leyes y por eso para mí es especialmente motivo de honda satisfacción darle la bienvenida a la universidad, agradecerle. Me contaba que era la primera exposición pública que estaba haciendo desde que asumió como presidenta, así que es un honor para todos nosotros que lo haya hecho la Universidad Adolfo Ibáñez. En algún momento además colaboró con nuestro magíster, ¿no es cierto?, de gestión pública, y la echamos un poquito de menos, queremos que colabore más con nosotros. Así que muchas gracias, Rosana, por venir. Le cedo la palabra a Diana, que va a conversar. Ella va a hacer una exposición y después va a haber una conversación de Diana, así que mejor pasamos directamente a la exposición de Rosana. Muchas gracias, Rosana. Gracias, Harald. ¿Se escucha bien, no? ¿O me saco la mascarilla? ¿Está bien? Perfecto. Muchas gracias por tus palabras, muchas gracias, Diana, por la invitación. Y efectivamente, yo me siento tremendamente complicada con haber llegado tan tarde. Creo que es algo que no se hace, pero a veces las cosas pasan y fue imposible llegar antes. Efectivamente, yo no diría que la culpa la tuvo un hombre, todavía no sabemos qué pasó, pero, pero aquí estamos. Y efectivamente también es la primera presentación hacia afuera. Había tenido presentaciones, no sé, con organismos, dentro del banco, pero afuera es la primera. Así es que, y es en un buen día, es en un día importante. Y claro, y en el banco también, y en Chile estamos rompiendo techos de cristal, y hoy día en el banco, que es un consejo de 5 personas, vamos a tener 2 mujeres, una presidenta y una consejera. Acaban de elegir a Stephanie como consejera, y así que bueno, y tenemos una plana ejecutiva con mucha variedad. Tenemos en la alta dirección mitad y mitad, pero nos encontramos con que en los tramos más intermedios tenemos mucho camino que recorrer. Nos encontramos con que en la cultura interna hay cosas que hacer, siendo una institución muy inclusiva y que ha trabajado mucho en los temas. Hay mucho camino que recorrer, así es que yo estoy muy contenta de estar con ustedes, de hablarles desde qué es lo que ha hecho el Banco Central en el tema mujer. Y al hacer esta trayectoria,
voy a recorrer un poco qué tipo de análisis hemos hecho. Buena parte de lo que el Banco Central puede hacer para aportar en estas materias es aportar con material, con estadísticas, con análisis empírico, y lo que ha hecho internamente con su gente, cómo está por dentro del Banco Central. Así que acompáñenme a pasear por esos lados. Este micrófono no es muy amistoso con el anteojo. ¿Cómo lo hiciste, Harald? ¿Así? Ya. Entonces, muchas gracias, Harald, por tu presentación. Parto por darles a todas las mujeres y a los varones aquí presentes un muy afectuoso saludo, saludar especialmente a ellas en su día, que es y conmemorar los avances y juntarnos para seguir caminando hacia adelante. Es valioso congratularse por el camino recorrido, que no ha sido fácil, y acompañarnos en los desafíos que todavía nos enfrentan. En el Banco Central hemos estimulado la participación de mujeres en áreas que usualmente no son más bien ajenas. Las finanzas, la macroeconomía, incluso la tecnología, o sea, todas las áreas de computación son áreas todavía bien masculinas también. Y también en la toma de decisiones. De hecho, como les mostraré en un instante, a nivel de cargos de la más alta dirección del banco tenemos paridad, exactamente paridad entre hombres y mujeres. Estamos trabajando en diversas medidas para incentivar una mayor participación femenina. Varias veces lo hablamos con Andrea, este tema también, en los diferentes niveles de responsabilidad y áreas de especialidad del banco. Y en lo personal, soy la segunda consejera mujer del Banco Central. Por lo tanto, no puedo sino saludar desde esta tribuna a la que fue la primera mujer consejera del Banco Central, María Elena Ovalle. Y por cierto, a Stephanie Griffith-Jones, que me va a acompañar en este periodo complejo macroeconómico que enfrentaremos hacia adelante, la nueva flamante consejera del Banco Central. Además, como la primera mujer presidenta del banco, tengo el honor y la responsabilidad de abrir nuevas puertas, espacios que de seguro seguirán siendo ocupados hacia adelante por más mujeres. En mi presentación, entonces, me voy a referir a cómo el Banco Central ha abordado la perspectiva de género desde distintas dimensiones, incluyendo el rol de la mujer en la economía, en la inclusión financiera, su rol en la toma de decisiones y, por supuesto, lo que hemos realizado dentro de nuestra organización, y mencionar también algunos leves, breves desafíos futuros. Ciertamente, en este contexto de gran heterogeneidad de los desafíos que enfrentamos las mujeres, esto de lo que en lo que me voy a centrar en adelante deja fuera muchos rostros de millones de mujeres con necesidades diferentes, algunas muy apremiantes. Estoy consciente de ello y no quisiera invisibilizarlas al centrarme solo en algunas dimensiones de la realidad de las mujeres de nuestro país. Las mujeres constituimos un pilar fundamental en la sociedad, desempeñándonos en distintas profesiones y actividades con el consiguiente impacto en la economía y en los negocios. Nuestros principales informes económicos y financieros han venido incorporando en los últimos años una perspectiva de género en el análisis, contribuyendo a difundir e informar el rol de la mujer en la economía y entregando antecedentes empíricos para el diseño de políticas públicas que apoyen su inclusión y permitan desplegar de mejor forma todo su potencial. Ello ha considerado dimensiones como la participación en el mercado laboral, la inclusión financiera, como les decía, y el aporte al trabajo no remunerado, entre otros. En 2018 publicamos un documento donde se analizaban las grandes tendencias del mercado laboral chileno. En ese documento no solo se miró el mercado laboral en su conjunto, sino que se puso un foco en qué estaba pasando con las mujeres en nuestro mercado laboral y cuáles eran o qué elementos distintivos se podían señalar. Y de ahí salieron algunos antecedentes interesantes y parte de ello los vamos a compartir. En primer lugar, destaca la dinámica de la fuerza de trabajo, la que venía siendo determinada por la mayor participación de las mujeres y una disminución más reciente en la participación de los trabajadores hombres jóvenes menores de 24 años. Ambos hechos estaban en línea con la mayor cobertura de la educación superior, la caída de la tasa de natalidad. Ahí hay un gráfico que me acompaña y lo vamos a mirar
un poquito con más detalle. Ahí en la línea roja tenemos la participación de los hombres, bastante estable a través del tiempo, sino ligeramente decreciente, y tenemos la tendencia creciente en el caso de las mujeres, con un corte que se debe más bien a metodologías estadísticas que a tendencia o algún evento particular. Con todo, pese a la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral chileno, esta sigue bastante por debajo del promedio de los países de la OCDE, los países del grupo de los más desarrollados, con una diferencia que se concentra fuertemente en las mujeres menores de 60 años. En el gráfico de la derecha, vemos que las mujeres más jóvenes, acorde con el mayor acceso a la educación y la creciente relevancia en su rol en la sociedad, muestran brechas mayores en cuanto a participación. De hecho, pasados los 25 años, las brechas empiezan a crecer, y respecto a los mismos países desarrollados, las mujeres más de 65 años o incluso un poquito antes, en el caso de Chile, trabajan y tienen una mayor participación que los países de la OECD. En cuanto al tipo de empleo al que acceden las mujeres, los datos muestran una importancia en los sectores de servicios. En línea con el mayor desarrollo del país y la relevancia que han adquirido todas estas actividades, la participación de las mujeres en sectores primarios y secundarios es bastante menor comparada con la de los hombres. Nos distribuimos porcentualmente mucho más en las áreas de servicios, donde los niveles de empleo, como ustedes pueden ver en el gráfico, comparativamente hombres y mujeres, incluso a través del tiempo, particularmente de 2017 en adelante, es bastante pareja. Sin embargo, en las actividades primarias y en las actividades secundarias hay comparativamente menos mujeres en términos de número que hombres. Las actividades primarias son la agricultura, la explotación de minería, y en las secundarias tenemos la industria, suministro de electricidad, gas, agua, mientras que en el caso de las terciarias tenemos las áreas de servicios, que es donde la economía empiezan a crecer más rápidamente pasado cierto nivel de ingresos. Un segundo hecho relevante que identificó el estudio 2018 es que los ingresos de las mujeres eran menores que los ingresos de los hombres, algo que se replica a nivel internacional. La brecha era transversal, considerando tanto edad, experiencia laboral y nivel educacional. Es decir, hay otros factores que explican esta brecha, no podemos explicarlo por aquellos que tradicionalmente primero se nos ocurriría que explican la diferencia de remuneración. Profundizando en ello, las mujeres presentan un perfil de crecimiento de ingresos promedio de su ocupación principal menor al de los hombres, independiente de los años de escolaridad. De hecho, los datos muestran que el perfil salarial promedio de las mujeres crece solo hasta entre 10 y 14 años de experiencia laboral, mientras que para los hombres esta fase se extiende hasta los 20 a 24 años acumulados de experiencia laboral. Esto lo vemos en el gráfico más a la derecha, donde podemos observar cómo el crecimiento respecto al salario que tienen en los primeros 4 años en promedio de experiencia laboral, comparado con distintas antigüedades, ya acumulación de experiencia, siempre el crecimiento es menor en las mujeres. Al principio las mujeres tienen una tendencia creciente que se desvanece y se revierte bastante antes que el de los hombres. Estas diferencias podrían reflejar en parte un impacto de la maternidad en el crecimiento de los ingresos de las mujeres, cuyos efectos podrían ser más persistentes de lo que se podría pensar a priori, aunque se requiere evidencia empírica para sostenerlo con mayor certeza. Un tercer hallazgo es que el desempleo de las mujeres tiende a ser más alto que el de los hombres, lo que se traduce en que la probabilidad de encontrar un empleo y mantenerse ocupado para las mujeres sea menor. La información a ese año en el mismo estudio mostraba que la probabilidad de encontrar empleo a una mujer desempleada era de 33% versus un 55% en el caso de los hombres. Asimismo, una vez ocupadas, la probabilidad de permanecer empleadas era 81%, lo que está por debajo de la probabilidad de 91% en el caso de los hombres. Ahora,
Si se trata de transitar hacia la inactividad, en este caso la probabilidad es 3 veces mayor que la de los hombres, 16 versus 5%. Todos estos datos que he descrito corresponden a la evolución del mercado laboral previo a la aparición de la pandemia en marzo de 2020, que tuvo un fuerte impacto en el mercado laboral, reduciendo la participación tanto de hombres como de mujeres en torno a 11 puntos porcentuales. En el caso de la caída de las mujeres destacan 2 factores. Por un lado, asumen en proporción mayor el cuidado del grupo familiar, y por otro, los sectores servicios fueron los más afectados por las restricciones sanitarias, lo que, como mencioné, inciden proporcionalmente mucho más en el empleo de las mujeres. En los últimos meses, la tasa de participación laboral han reducido su distancia respecto al nivel previo de la pandemia, 48% versus 53% en el caso de las mujeres, 70-74% en el caso de los hombres. Estos rezagos son un fenómeno que también se observa en muchas otras economías en este momento. A su vez, la desocupación de las mujeres alcanza el 7,7% versus el 6,9% de los hombres. En el gráfico de la izquierda vemos las curvas de participación laboral, vemos la abrupta caída a principios del año 2020 y una suave recuperación que tiende a acercarse a los valores iniciales en el actual momento, todavía con alguna distancia respecto de su punto de partida inicial. Y en el gráfico de la derecha tenemos las tasas de participación, perdón, las tasas de desempleo de las mujeres, de los hombres y de la población total, las mujeres en rojo, para destacar el foco en el gráfico. El banco ha puesto especial énfasis en la relevancia de este abrupto descenso en el empleo femenino durante la pandemia y cuáles fueron sus causas, tratando de encontrar alguna respuesta sobre su posible continuidad hacia adelante. En el informe de política monetaria de junio de 2021, hicimos un estudio donde se especificó y se recogió el testimonio de un conjunto de mujeres que abandonaron la fuerza laboral y nos encontramos con diferentes expectativas respecto a su retorno, una vez que se normalizara la situación sanitaria según su visión en ese momento. Por un lado, estaban aquellas que esperaban retornar al mercado laboral en condiciones similares a las que tenían inicialmente. Por otro, habían algunas que decidían que no volverían, y un tercer grupo que era conformado por aquellas que volverían a un trabajo que fuera más compatible con sus labores del hogar, tales como el cuidado de niños y preparar la comida o la limpieza, dicho por ellas. De aquí el tema cultural que mencionaba Harald al principio. Transcurridos varios meses del peor momento de la pandemia y en camino hacia una normalización de las diversas actividades, es importante que tanto nuestro análisis como las distintas políticas públicas den especial énfasis no solo en la recuperación de la participación de las mujeres en el mercado laboral, sino también en lograr tasas más cercanas a las de países desarrollados. Lo contrario sería renunciar como sociedad a beneficiarnos de su potencial y, en lo que a ella respecta, a su mejor desarrollo y bienestar personal. La pandemia ha contribuido a poner de relieve el trabajo en el hogar. Por razones culturales, esta ha sido una labor habitualmente han realizado las mujeres y que incluso en tiempos de pandemia debió ser cubierta mayoritariamente por ellas ante la imposibilidad de contratar servicios de cuidado, ya fuera para niños o para adultos mayores o para jóvenes enfermos en el hogar. No quiero desconocer el mayor aporte de ellos, de los varones, porque sí aportaron durante la pandemia. Las cifras sugieren, sin embargo, que la mayor carga no se distribuyó tampoco equitativamente. Mientras en Chile las mujeres destinaban en el año 2015 unas 2,5 horas más que los hombres a tareas del hogar diariamente, en los países de la OCDE, en años recientes y con una metodología similar, ellas dedicaban también 2 horas más que sus pares masculinos a tareas no remuneradas. Conscientes de su relevancia, durante el 2021 hicimos un estudio, tratamos de estimar el aporte al PIB del trabajo no remunerado en el hogar. Cabe notar que, conforme a la recomendación internacional,
el trabajo doméstico no remunerado no se incluye en la medición del producto de un país, por cuanto gran parte de estas actividades no se transan, no tienen precio y hay una gran dificultad, por lo tanto, en su medición. Los resultados arrojaron que en 2020, en mitad de la pandemia, la realización de estas tareas representó un 25,6% del producto ampliado. Esto es el producto que se mide en las cuentas nacionales, más la valoración de este trabajo silencioso no remunerado de las mujeres. Y de los hombres también, esto incluye el conjunto. Compuesto de 17,5 puntos porcentuales por parte de las mujeres y 8,1 por parte de los hombres. Si lo comparamos con el 2015, esta fracción aumentó casi 5 puntos porcentuales. Ese fue el efecto de la pandemia en la valoración del trabajo no remunerado en el hogar. Y estos números nos indican que la participación del trabajo doméstico no remunerado en el producto es más alta que la de varios sectores de la economía, alcanzando más del doble del aporte de la minería o de los servicios personales. En el gráfico está en la parte de arriba el aporte no remunerado de la mujer y de los hombres a este producto ampliado, medido en pesos nominales y también como porcentaje del producto para hacer más fácil la comparación respecto del 2020. En ambos casos estamos usando y estimando a partir de cifras efectivas del 2015 que estamos actualizando en encuestas este año. En la parte de abajo del cuadro está el número de horas semanales de trabajo no remunerado en el 2020 y en la parte de la derecha cuánto aumentó porcentualmente entre el 2015 y el 2020. Y vemos cómo aumenta las labores domésticas y el cuidado de las personas, tanto para hombres como para mujeres. Los hombres ciertamente contribuyeron, pero la distribución, el aumento, tampoco fue equitativo. Las cifras preliminares de 2021 dan cuenta de menores horas dedicadas al trabajo doméstico no remunerado, tanto de hombres como de mujeres, debido, natural, a la gradual apertura de los colegios y de la economía. Con ello, la participación sobre el PIB sería menor al máximo de 2020, acercándose más a los valores del 2015. En materia de inclusión financiera, la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral y con ello la generación de ingresos propios ha tenido un correlato en su inclusión en el mercado financiero. Así, en las últimas 2 décadas se ha observado un incremento de las mujeres que acceden a cuentas bancarias y que acceden al crédito. No obstante, este es un ámbito en el que persisten importantes diferencias. Por un lado, las mujeres acceden con mayor facilidad a las cuentas vistas que los hombres, patrón que se revierte en el caso de las cuentas corrientes. Cuentas corrientes, los hombres están arriba, las mujeres en la línea un poquito más oscura abajo, se notan poco los colores, y en las cuentas vistas es un poco al revés, con algún distanciamiento mayor hacia el final. Ello podría explicarse por requisitos adicionales de ingresos que tienen estas últimas cuentas respecto a las cuentas vistas, en particular cuando se les compara con la cuenta RUT. El uso de este instrumento ha tenido un significativo aumento en el último periodo, como se aprecia en el gráfico, producto de la utilización como medio de pago de las políticas de apoyo y del traspaso de retiro de fondos de pensiones durante el último periodo. El acceso de las mujeres al crédito también ha aumentado de forma importante en los últimos años, igualando al de los hombres y superándolo en lo más reciente. En cuanto al tipo de préstamo, se aprecia que el número de deudores de créditos de consumo es similar entre hombres y mujeres, mientras que en la deuda hipotecaria, en promedio, por cada 3 hombres hay 2 mujeres deudoras. Esto se refiere al número de personas y no a montos. Y si bien en términos de participación las brechas se han estrechado en las últimas décadas, persisten diferencias en las condiciones de los créditos obtenidos. En los de consumo bancario, las mujeres registran en promedio mayores tasas de interés, menores plazos y montos inferiores que los hombres. En los créditos hipotecarios, en cambio, estas diferencias se reducen considerablemente.
En el informe de estabilidad financiera que publica el Banco Central 2 veces al año, se han revelado estas diferencias en algunas ocasiones. En el gráfico que estamos viendo ahora tenemos la cobertura poblacional del crédito, donde los hombres están arriba en la curva más naranja, las mujeres abajo, y vemos cómo la curva en lo más reciente se ha ido cerrando en términos de números de créditos. Estas diferencias en las condiciones crediticias para las mujeres se dan en un contexto en el cual históricamente han mostrado tener una mejor conducta de pago en las deudas bancarias, tanto para préstamos de consumo como hipotecarios. En promedio, las mujeres han mostrado una ocurrencia de impago un punto porcentual menor en ambas carteras en la última década. El informe de género del sistema financiero que realiza la Comisión para el Mercado Financiero en 2021 también sugiere que la deuda es más cara para las mujeres que para los hombres. Por otra parte, y de acuerdo a la encuesta financiera de hogares que levanta el banco, este año tendremos nuevos resultados y teniendo presente las medianas de las distribuciones, el porcentaje de ingreso destinado a pagar, lo que llamamos RCI en el gráfico de la izquierda de ustedes, es similar entre los hombres, donde el jefe es una mujer, y aquello donde es un hombre, aun cuando la razón deuda-ingreso, el gráfico de la derecha, sea inferior para las mujeres. La pandemia también ha tenido un impacto sobre estos indicadores y las políticas implementadas de apoyo a los hogares y reprogramaciones bancarias han contribuido a que la brecha de impago entre sexos se haya estrechado a la mitad, con una mayor reducción relativa del incumplimiento entre los hombres y la menor participación laboral de las mujeres. Y eso es lo que podemos apreciar en este gráfico, donde está la tasa de incumplimiento por género. Las mujeres están siempre en las líneas punteadas, algo por debajo de las curvas de los hombres. La verde corresponde a consumo y la azul a hipotecario. Por último, en términos de ahorro bancario, las mujeres presentan una mayor propensión a ahorrar que los hombres, lo que se deduce de su mayor dinero en depósitos a plazo, cuentas de ahorro a plazo y cuentas de ahorro para la vivienda, pese a tener, como vimos, remuneraciones más bajas, si bien esto refleja montos solamente. Pasemos a la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Sabemos que la diversidad enriquece la discusión y mejora la toma de decisiones, pues aporta una variedad de visiones y amplía la gama de información disponible, entre muchos otros beneficios. En Chile, aun cuando la mujer ha aumentado su participación en el mercado laboral, todavía no consigue una participación plena y equitativa en todos los sectores, y en la medida que se avanza en la jerarquía organizacional, va disminuyendo su presencia. En el sector financiero y corporativo, la participación femenina es relativamente baja, especialmente a nivel de altos ejecutivos. El Handbook de Género de la Comisión para el Mercado Financiero durante 2020, las entidades del mercado financiero local presentaron en general baja presencia de mujeres en directorios, aunque con diferencias importantes entre las entidades. En el gráfico pueden ver que en el caso de los bancos, el 7,1% de las mujeres era su participación en los directorios, en valores 10,2% para las empresas que listan en bolsa, en emisores de tarjeta de crédito no bancario 12,3%, compañías de seguro 17%, y las cooperativas de ahorro y crédito tenían la mayor participación de mujeres en directorios con un 28%. En el caso de las empresas IPSA, del índice accionario, a fines de 2020 la presencia femenina en los directorios era poco más del 12%. Si bien la comparación no es perfecta, a través del tiempo ha ido aumentando bastante lentamente, como se observa en el gráfico de la izquierda. Al considerar el total de empresas listadas en bolsa, la participación es algo menor, 10,4%, y su ritmo de crecimiento más cansino también. ¿Qué pasa en el Banco Central de Chile? En este contexto, el banco ha estado ocupando su tiempo y se ha estado preocupando de incrementar la participación de mujeres de manera transversal, valorando la diversidad en todas sus dimensiones para el cumplimiento de sus objetivos institucionales. En efecto, desde hace algunos años estamos haciendo un esfuerzo consciente
en promover la diversidad, inclusión y no discriminación. Hemos incorporado prácticas de equidad de género en el proceso de reclutamiento y selección, integrando los temas de diversidad, inclusión y equidad de género en la formación de todos los funcionarios del banco sin distinción de jerarquía. 2 ejemplos. Se exige la participación de hombres y mujeres en los comités de selección de personal. Segundo, en el caso de los cargos altos, de mayor nivel jerárquico, se exige que las ternas lleguen con una mujer competitiva. Sin embargo, como en otras instituciones, enfrentamos la necesidad de apoyar el liderazgo femenino para motivar que más mujeres accedan a estos temas y enfrenten estos desafíos. Internamente hemos promovido la participación de las mujeres y acompañado su desarrollo profesional, usando programas de mentoring y aprovechando la alta presencia de mujeres líderes en los cargos más altos del banco, quienes se han sumado a este esfuerzo de apoyar a las mujeres en los tramos intermedios. La menor presencia de mujeres en el área financiera es un reto y se requiere motivar y convocar a las estudiantes a ser parte de este desafío y participar en el campo laboral. Como antecedente, en 2018, estos son números que Harald presentó, 53% de las matrículas de educación superior correspondían a mujeres, pero solo 1 de 4 de ellas se matriculó en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, las siglas STEM que mencionaba. Conscientes de esto, estamos generando vínculos con las universidades. Partimos el año pasado con la Universidad Adolfo Ibáñez también, y tenemos un programa especial de prácticas profesionales orientado a mujeres estudiantes que nos permitió aumentar su participación. Esto se tradujo en que durante el periodo 2021-2022, de las 106 estudiantes que realizaron práctica con nosotros, 50% eran mujeres. Más aún, un porcentaje de estos alumnos se quedó trabajando en el banco, y de ellos, el 58% eran mujeres. En cifras de hoy, 33% de la dotación del banco son mujeres, porcentaje que se eleva hasta 50% en la alta administración. Pero no todo es apuntar a cargos de liderazgo. En 2021, el banco obtuvo el 5º lugar en el ranking de mejores lugares para trabajar para mujeres entre instituciones de tamaño medio, de acuerdo con la medición de Great Place to Work. Sin embargo, quiero contarles que no estamos tranquilos, que este es un camino que recién comienza. Desafíos futuros, y con esto termino. Para concluir, quisiera referirme a los desafíos que enfrentamos a nivel país. Como ya hemos visto, como ustedes saben, existen espacios de mejora que cooperarán a que las mujeres puedan seguir avanzando en distintos ámbitos. A nivel de la economía, uno importante es recuperar y aumentar la participación de la mujer en el mercado laboral. Lo que se perdió producto de la pandemia es algo que hay que recuperar rápido. La apertura de colegios y parvularios y la reactivación de sectores de servicios sin duda ayudarán a este desafío. Más allá de ello, se pueden evaluar políticas activas que propicien el empleo femenino. Ello porque existe una alta proporción de hogares encabezados por mujeres y un alejamiento prolongado de la fuerza laboral de cualquier trabajador lleva al riesgo de pérdida de capital humano, que podría ser muy importante para el país y que significa merma en los ingresos de ese hogar. Con todo, incluso recuperados los niveles de participación, seguiríamos bastante por debajo de estándares internacionales. En términos de inclusión financiera, hay mucho espacio para un mejor acceso a las mujeres y mayor acceso a las mujeres. En particular, que el buen comportamiento de pago se refleje en mejores condiciones de crédito. En ese sentido, la existencia de un registro consolidado de deuda, que se discute actualmente en el Congreso y sobre el cual el banco ha escrito en reiteradas oportunidades en su informe de estabilidad financiera, beneficiaría en particular a las mujeres. Otro objetivo que se debe buscar es tener un mayor número de mujeres líderes en el sector financiero y corporativo, dada su aún baja participación y presencia en directorios. El liderazgo importa porque suele asociarse a perfiles masculinos, lo que puede ser poco inspirador o incluso puede alejar a muchas estudiantes. Mostrar a profesionales destacadas, muchas de ellas integran la comunidad de la Universidad Adolfo Ibáñez, contribuirá enormemente a que se sumen más y más estudiantes a estas áreas.
Y a nivel de Banco Central, nuestro compromiso es continuar aumentando el número de mujeres en la dotación de la institución, que asuman puestos de liderazgo, como también profundizando internamente en una cultura libre de sesgos arbitrarios e inconscientes que nos traicionan en nuestras acciones con mayor frecuencia de lo que creemos, que generan respuestas y actitudes en las personas que reciben el sesgo. Como sociedad, es muy necesario avanzar en la participación de mujeres en distintas áreas, seguir rompiendo los techos de cristal, contribuir a que se despliegue su potencial. Es importante también hacerse cargo de la heterogeneidad que existe. Y aquí vuelvo a lo que les decía al principio. La necesidad de mujeres es muy diversa, tiene muchos rostros distintos. Queridas estudiantes, el camino es posible. Que tengan un muy buen día. Conversamos. Yo creo que igual se escucha, ¿no? Es por el personas Conectadas por Zoom. Las saludamos a todas ellas. Sí, bueno, sí, quiero darle las gracias a todas y todos por estar acá, los que están en el Zoom en este día. Y en honor al tiempo, quería hacerte unas preguntas cortitas. Primero, darte las gracias, Rosana, por haber venido. Es un honor que estés acá y especialmente siendo tu primera charla externa desde tu nombramiento. Felicidades. Quería hacerte una pregunta por este último punto, en el cual desde intuición o quizás sentido común, siempre he creído como mujer economista que lo mejor que podemos hacer es tener a alguien como tú acá. Entonces, no sé si te puedo hacer una pregunta. En la trayectoria, ¿no?, en que nosotras estudiamos, no habían tantas mujeres economistas, quizás no había ninguna, pero ¿tuviste alguna profesora o algún ejemplo que te inspiró a estudiar economía? Porque en economía todavía sigue siendo un campo donde no tengo las estadísticas, quizás Nieves, que dirige el magíster, puede saber, pero veo bastante más caras femeninas. ¿Cómo fue esa decisión? Mira, yo no me inspiré en una mujer, yo seguía a mi papá. Yo me crié, nosotros éramos dos mujeres. Una de nosotras era la regalona a la mamá y la otra seguía al papá. Y yo seguía a mi papá y lo seguía. Pero yo que entré a estudiar en la universidad, habíamos mujeres. Después de la universidad, como que se diluía más la participación de mujeres o se iban más a líneas tipo microeconomía o gestión de empresas. La macroeconomía resulta más lejana o le ha costado más a la mujer. Yo creo que, y hay que respetar, pueden haber patrones culturales o pueden haber temas de liderazgo. Y yo diría que en el último tiempo muchas más mujeres han salido a estudiar doctorado, pero último tiempo, yo estoy hablando último tiempo, son bastantes años ya, y en la medida que han salido, han penetrado muchas de ellas en la macro, y ya hay algunos nombres bien relevantes. Pero cuando yo estudié, no es que fuera la única mujer en la universidad estudiando economía. En el camino se ha ido como diluyendo, se va diluyendo. Y en ese sentido, dentro de las políticas del banco es interesante que la alta dirección tenga paridad. ¿Han pensado en algo para dijiste que los cargos como justo debajo, todavía no? Sí. No sé si puedes compartir o no se puede compartir. Es que la verdad es que son un poco hipótesis, Dayana, o sea, no tenemos evidencia dura que indique por qué. Uno lo que hace es conversar con la gente, pero hay pocos estudios que te den evidencia dura por qué en unos niveles sí y en otros no. En otros casos, el problema en otras instituciones, el problema es un poco al revés. No siempre es así. Pero hay una etapa en el desarrollo de la mujer, en su cronograma, en que siente esta mochila entre la casa y el hogar en forma más fuerte que los hombres. Más allá de la cooperación que tengan los hombres hoy día, yo tengo una hija joven, recién mamá, y su marido es un papá muy presente, pero más allá de eso, sienten que tienen que arrancar en el momento que se necesite ellas, y por lo tanto asumir un cargo de responsabilidad en esa primera etapa, a algunas les cuesta más.
por alguna razón que desconozco, las mujeres piensan mucho más antes de asumir un desafío. Y yo creo que estos sesgos inconscientes de los que hablábamos a la pasada tienen que ver, porque no es solamente es cómo nos cría, como yo crié a mis hijas, como nos criaron a mí, cómo entramos en un patrón cultural de ese tipo, pero también tiene que ver como que uno responde a las respuestas. Entonces hay conductas que se normalizan y que no nos damos cuenta. Tallas dentro de una reunión que son absolutamente inocentes, pero que generan respuestas. Y yo creo que ese tipo de cosas hay que trabajarlas. Y esa forma de abordar el tema te muestra que aquí no hay un ser perverso, ni hay alguien que tú tengas que... Son cosas naturales que llevamos dentro, que las podemos visibilizar y que te permiten abrir espacio. Porque lo que queremos es trabajar juntos. Ese es el objetivo. Algo tan inconsciente como el horario, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, hace poco se está empezando a reflotar la discusión de la jornada de 40 horas, que como economista uno está consciente del impacto en productividad que puede tener, o en producción, más que productividad, pero que quizás es un paso en una dirección para hacer más compatible el rol Es que hay muchas cosas del que se han hogar y ido trabajo. dando, hay muchas cosas que lo estamos haciendo hoy día más compatibles. O sea, cuando yo empecé a trabajar, y probablemente lo que te pasó a ti, trabajaba hasta el horario que era más largo, pero trabajaba hasta el horario, pero después había una comida en alguna parte donde se tomaban decisiones y tú no estabas. El trabajo seguía en otra parte, digamos. Y ese tipo de cosas se han ido como cambiando, esas cosas hoy día no son tan así. La tecnología te entrega muchos elementos en la casa que facilita compatibilizar las dos cosas. Hoy ya están presentes y antes era un poco más distante. Hoy día tú estás todo el día conectada con tu casa por WhatsApp, por celular, etcétera. Por lo tanto, estás siempre siguiendo, si tienes una guaguita, ese temor de tenerla sola es muy distinto. Sí. Entonces, yo creo que hay varias cosas que se han ido encaminando y estos procesos yo creo que no son lineales. Yo creo que uno avanza, los primeros pasos son más difíciles y después las puertas se abren, como dice Harald, se rompen los techos de cristal y se avanza más rápido. Por ejemplo, yo fui la segunda directora de presupuesto, después de la primera había estado muchos años atrás, en los 70, un tiempo corto. Desde entonces han habido 5 directores de presupuesto, 2 mujeres. O sea, yo creo que es un tema que se va quedando, Sí. que fluye. Y una a partir del próximo lunes. La estoy contando. La estás contando, perfecto. La estoy contando. Quería ver si hay alguna pregunta de estudiantes que te quieran hacer para no monopolizar el micrófono, o en el Zoom, si alguien en la casa se anima a hacer alguna pregunta. Sí, también, de todas las edades y de todos los sexos, hombres, mujeres. Un gráfico yo no lo había visto con tanta claridad, que es este gráfico donde el crecimiento de los salarios de las mujeres como que se detiene. Sí. Ese es un tema, yo lo quiero juntar con un antiguo paper que escribió una economista chilena, que yo creo que nunca la han invitado a conversar sobre este tema, que trabaja con una base de datos administrativas de Estados Unidos, tiene una coautora, publica en un buen journal un artículo que demuestra que en el periodo de mayor acumulación de capital humano, que es precisamente los años de la maternidad, la mujer sale temporalmente de la fuerza de trabajo y pierde esa posibilidad de acumular capital humano, o no lo acumula tan rápido como los hombres. Y ellas, si bien muestran eso de manera bastante contundente y muestran que eso afecta un poquito a la brecha salarial, no incluyen este efecto de que se detiene el crecimiento porque no tienen los datos para hacerlo, pero uno podría haber supuesto a partir de esa investigación de que eso es lo que iba a ocurrir. Entonces es bien interesante que los datos muestren esto en Chile, y la pregunta es por qué las políticas de capital humano en Chile nunca se han hecho cargo de este fenómeno. Porque si uno mira las políticas de capital humano de formación continua están concentradas en trabajadoras. O en trabajadores, digamos, y de hecho mucho más trabajadores que trabajadoras por este fenómeno. Ahí hay como un vacío en la discusión chilena que a mí no me deja de sorprender, digamos, a propósito de este asunto de las brechas salariales. Hasta donde
que yo sé, no hay ninguna política de capital humano pensada para apoyar a la mujer en esta etapa. Mira, dos cosas. En primer lugar, ahí está tomado un periodo largo promedio y por tanto no está afinado si ese promedio, si desglosamos el promedio, si a través del tiempo esa brecha va disminuyendo o no. Ahí toma desde el 90 hasta el 2017, me parece, como promedio, de manera de poder estructurarlo con menos sesgo. Pero cuando uno lo compara o lo contrasta con otra evidencia, como que cuando tú te alejas de tu trabajo o pierdes tu empleo y asumes otro, se produce un costo muy grande en remuneraciones. Y eso también está en ese documento y se demuestra para hombres y mujeres. Y si ese alejamiento es prolongado, ese costo es mucho mayor. De ahí se deriva que aquellas generaciones que les toca alguna crisis relevante en etapa temprana de su actividad laboral, tienen una pérdida de bienestar en toda la carrera o en toda su etapa laboral. Entonces hace sentido que ese fenómeno, que esa sea una posible explicación. Yo no he visto, sin embargo, estudios empíricos que lo relacionen directamente, pero hace todo el sentido del mundo que eso produzca ese efecto. Ahora, ese efecto ahí es muy grande. Es muy grande y esa es como la pregunta que uno debiera hacerse antes de afirmar categóricamente y buscar un poco qué otros elementos hay. ¿Hay una pregunta? ¿Sí? Sí, las estaba viendo. Bueno, la primera es acerca, creo yo, de los modelos, de cómo se estimó la brecha de género, si lo estoy interpretando, si sabes el detalle del modelo econométrico de A variables ver, de control. lo que ahí se controló fue educación, experiencia laboral, yo lo mencioné en el texto, eran 3 elementos que estaban controlados, que están ahí anotados. Y son los únicos que están controlados ahí. Sí. Ahora, siempre nosotros medimos el residuo y lo llamamos discriminación, pero pueden ser muchas cosas. Sí. Puede ser desde valoración de flexibilidad laboral, de muchas cosas. Entonces, pero ahí hay un patrón no explicado que sugiere que hay algo que podemos hacer. Hay margen. Hay margen, no sé si completo, no sé si en todas las actividades, pero hay elementos que se pueden hacer. Y también uno trabaja con los datos que tiene, que no tenemos toda la información. Hay una pregunta más personal, si alguna vez encontraste como personalmente alguna dificultad estando en el consejo ¿Del banco? del banco. O sea, no sé, yo me imagino, ¿no? Conociendo el Banco Central o su reputación de que es una institución muy respetada, muy seria, que ha promovido equidad, pero no sé cuál ha sido tu experiencia y si has podido tener alguna influencia para reducir estos sesgos inconscientes, como lo llamaste. Mira, no, yo cuando llegué al banco en el consejo no he sentido ni todo lo contrario, es un ambiente donde se conversa bastante bien. Ahora, en todas las organizaciones en que hay más mujeres se nota, o sea, hay ciertos cambios, pero en el trabajo profesional no me encontré con problemas, encontré una buena acogida. Y sí, yo dentro del banco, cuando empezamos a trabajar el tema mujer, tema en el cual el expresidente Mario Marcel le puso que era un tema que le importaba, a mí me pareció el tema de los sesgos inconscientes como un tema tremendamente potente, porque no se trata o sea, te permite mostrar elementos que parecieran inocuos, pero que generan acción y reacción. Y permiten un ambiente que no solamente hay que mirarlo desde la perspectiva de género, eso existe para todo tipo de discriminación. A mí me parece que es bien visible cuando uno habla de la discapacidad. Cuando uno pone y menciona que las organizaciones tienen que aceptar un cierto cupo de discapacitados, uno se pregunta, bueno, ¿quién es más discapacitada? ¿La persona que llega en silla de ruedas o un jefe que tiene un genio espantoso y que trata mal a su gente? Depende del trabajo, yo creo que es más discapacitado el segundo, pero la palabra discapacidad ya le está poniendo un sello y por muy fuerte que sea la personalidad de esa persona, alguna reacción y algo en su carácter ha cambiado a través del tiempo. De eso se trata. De eso se trata, sí. Bueno, hay otra pregunta más sobre las políticas públicas.
cuáles son las políticas públicas que pueden reducir estas brechas de género. Yo sé, o sea, la educación es clave. En el sector público trabajaste en la dirección de presupuesto. Tengo entendido que las brechas son muy pequeñas o no existentes, porque no se puede discriminar y el Estado, el sector público cumple, ¿no?, la ley. Mira, yo estuve explorando, no sé, yo estuve explorando cuando hemos empezado a trabajar estos temas de mujeres en el banco, estuvimos viendo en aquellas organizaciones del sector público más relacionadas con el sector financiero, CMF, Super de Pensiones, etc. Y los números en términos de número de mujeres son muy parecidos a lo que se observan en el sector privado. Se observaban grandes diferencias. Bien, en honor al tiempo, como empezamos un poco tarde, no sé, creo que muchos de nuestros alumnos tienen clase. Sí, yo llegué tarde y les pido disculpas de No, nuevo. si no tuvieran clase, yo por lo menos me quedaría conversando mucho rato más, pero sé que muchos incluso tienen que irse a otro edificio, y tú también. Así que muchas gracias a todos por su tiempo, muchas gracias, Rosana. A ti, Fue un Diana, honor. Harald. Ojalá sea la primera de varias visitas. Y muchas gracias a ustedes, que tengan un lindo día y lo conmemoremos. Muchas gracias.